Bendito nuestro Dios esta mañana. Damos gracias. A Él nos concede reunirnos en casa, hermanos, en la iglesia en casa. Qué bueno es que todos podemos levantar un altar en nuestras casas. Como en el tiempo de Abraham, dice que de él donde llegaba, levantaba un altar. Que en nuestras casas se mantenga ese altar, donde juntos podamos adorar, exaltar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todos los que estamos ya aquí conectados. Reciban un saludo, un abrazo en el amor del Señor, amados hermanos. Seguimos extrañándoles, seguimos esperando el tiempo que Dios nos conceda en volvernos a juntar, volvernos a abrazar, estrechar nuestras manos, dar un abrazo fraternal de amor. Pero qué bendición es estar delante del Señor y delante de ustedes esta mañana. Estamos un poquito mal de la gargantita, pero estamos mejorando poco a poco con la gracia del Señor. Así que damos gracias al Señor. Ahí nos ha tenido un poquito acostaditos, pero ya estamos aquí levantados. Así que bendito nuestro Dios. Esta mañana, hermanos, quisiera saludar no sé si por ahí, hermano Will me dijo que iba a estar conectado allá en España, Madrid. Un saludo para nuestro hermano Will y a otros hermanos allá en España que nos han estado conectando. Y queremos saludar también a los hermanos ya en Estados Unidos. Algunos también han estado escribiendo. Es una bendición estar en contacto con ellos, así que reciban un abrazo de nuestro Señor. Y hermanos aquí todos en Salvador, Sonsonate, nuestra iglesia Oasis de Amor, a cada uno de ustedes, amados hermanos, reciban un abrazo fraternal de verdad en el amor del Señor. Les amamos de verdad con un amor entrañable de nuestro Dios y agradecidos por sus vidas, por su persistencia, por mantenerse buscando al Señor y de no bajar la mirada en estos tiempos de nuestro Dios. Esta mañana, hermanos, no quiero tratando mucho por el tiempo, pero quisiera que me acompañaran a un salmo. Vamos a estar viendo un salmo esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos a estudiar un salmo, el Salmo 56, un salmo que escribió David en tiempos difíciles, ¿verdad? Como los que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Nunca creímos que íbamos a llegar a esta etapa, pero no olvidemos, hermanos, que todo está escrito, que su palabra, el Señor lo escribió en su palabra. Él ha estado escribiendo allí en Mateo, nos estuvo hablando acerca de todas estas cosas que iban a acontecer, que estuviéramos preparados, que estuviéramos listos, ¿verdad? Para estos tiempos. Entonces, acompáñenme al Salmo 56. Vamos a ir aquí al Salmo 56. Solo vamos a ver un versículo con la ayuda del Señor esta mañana, amados hermanos. Es un versículo muy corto. Salmo 56, versículo 3, un salmo escrito por David. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de lo que estaba sucediendo ahí. Pero el versículo es el versículo 3. Es un versículo corto. El versículo dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Leámoslo. En el día que temo, yo en ti confío. Quizás es un versículo muy corto. Lo vemos que hay pocas frases. Pero hermanos, tiene algo muy poderoso este versículo. Y es mi oración esta mañana, amados hermanos, que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Porque hermanos, Señor, a pesar de que este es un versículo muy sencillo, corto, pero hay una lección importante que nosotros vamos a aprender esta mañana. Cuando David está diciendo aquí que para enfrentar el miedo, para enfrentar el temor, solo necesitamos algo. Es confiar en Dios, confiar en nuestro Señor. Ahora, alguien puede decirme esta mañana, confiar en Dios. Si todos sabemos que hemos de confiar en Dios. Y en realidad, hermanos, la mayoría de las personas que asistimos a los templos, a las iglesias, confiamos en Dios. Es más, esta mañana, si estuviéramos en nuestro templo y yo preguntara, ¿quiénes levantan la mano y dicen, yo confío en Dios? Yo creo que la mayoría levantaríamos nuestras manos diciendo que confiamos en Dios. Y hermanos, es bueno confiar en nuestro Dios, que queramos confiar en nuestro Dios. Ahora, la cosa es, amados hermanos, que si verdaderamente nosotros confiáramos en nuestro Dios, si todos los que levantamos la mano en la congregación estaríamos confiando en nuestro Dios, entonces tendríamos unas iglesias diferentes, iglesias con familias firmes, con matrimonios estables, con jóvenes que están caminando con Dios, porque toda esa gente estaría confiando realmente en Dios. Lamentablemente, cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestras congregaciones,
nos damos cuenta que eso no es así. Porque, hermanos, cuando hablamos de confiar en Dios y levantar la mano es fácil. Puede ser que cuando lo hacemos es porque todo está bien, hay una relativa tranquilidad en nuestros hogares, en nuestras vidas. Puede ser que en ese momento no estemos enfrentando ningún peligro y levantamos nuestra mano fácilmente, decir yo confío en Dios. Dios es bueno. Y cuando todo va bien es fácil decir yo confío en Dios. Cuando estamos en el culto, cuando estamos en la congregación, en ese momento, sí, yo confío en Dios, decimos todos. Puede ser que alguien piense que confiar en Dios es simplemente creer en Dios y dice, como yo creo en Dios, yo levanto la mano que yo confío en Dios. Hermanos, el problema es cuando viene algo serio a nuestras vidas, algo que nos mueve, algo que nos afecta fuertemente, que nos trastorna. Y entonces es ahí cuando realmente podemos decir si confiamos en nuestro Dios, si realmente estamos confiando en nuestro, ¿qué tanto podemos confiar en Dios en esos momentos difíciles? Y David, amados hermanos, en este capítulo 56, él está pasando una situación difícil, pero él dice, el día que temo, yo en ti confío. Todos tenemos temores, todos tenemos miedo, pero David decía, el día que temo, en ti confío. ¿Cuántos podemos decir eso esta mañana? Quiero ver dos cosas en este salmo, dos puntos nada más, amados hermanos. ¿Cómo es que David realmente puede decir, yo en ti confío? En el día malo, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Por qué David puede decir esas dos cosas? Mire, vamos a ver el versículo 3 y 4. El versículo 3 y 4 están relacionados. Mire, dice el versículo 3, leámoslo en el Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. Mira el versículo 4, dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, el versículo 3 dice, el día que temo en ti confío. Y en el versículo 4 dice, yo he confiado en Dios. Entonces, si yo en ti confío y yo he confiado en Dios, no temo, decía David. Entonces, hay una relación en estos dos versículos, hermanos, hay una relación en estos versículos paralelos, y encontramos en medio de estos dos versículos ese primer punto, esa frase que dice, en Dios alabaré su palabra. Entonces, hermanos, para estar confiados en Dios necesitamos oír la palabra de Dios. David decía, en Dios alabaré su palabra. En alabaré su palabra. Amados hermanos, en estos momentos David estaba en una situación difícil, lo vamos a ver más adelante, pero había recibido algo, la palabra de Dios. Antes de su situación difícil, antes de que él decía que él temía, David había andado en los caminos de Jehová. Y él había conocido los mandamientos de Dios. David había recibido su palabra. Él había abierto su corazón a su palabra. Y desde pequeño él había perdido su palabra. ¿Para qué? Él había entendido para poder amar a Dios, para conocer a Dios, para confiar en Dios. La palabra de Dios había alimentado su vida. La palabra de Dios le había dado alegría, lo había limpiado, lo había guiado, lo había dirigido. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos su palabra, comenzamos a conocerlo, a caminar, a sentir seguridad, a sentir certeza, a estar seguros. Y hermanos, por eso es que el Señor quiere darnos su palabra, para que confiemos en Él. Y eso es lo que hemos estado recibiendo todo este tiempo. En nuestra caminata cristiana, día tras día, hemos oído su palabra, hemos recibido su palabra, hemos escuchado su palabra, no nos ha faltado, la palabra ha estado allí. Y es más, cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de estas catástrofes. Dios ya había dicho que esto iba a suceder, que iban a venir tiempos difíciles, que iban a venir tiempos de terremotos, de guerra, de pestes, de todas estas cosas. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que todo comenzó en aquel día, en la caída del hombre, en Adán y Eva. De ahí ha venido todo lo que está pasando en el mundo. Ahora, me llama la atención este tiempo, hermanos, y usted no me dejará mentir, que cuáles son las palabras que estamos escuchando en este tiempo. ¿Estamos buscando la palabra de Dios? ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? ¿O qué estamos escuchando, amados hermanos? Creo que nos hemos dado cuenta que vivimos pegados a la televisión, vivimos pegados a las noticias, y no digo que sean malas las noticias, pero hermanos, oímos solo de esta enfermedad que es el coronavirus, una enfermedad sí, seria, grave, y que sabemos que está ya en medio de nosotros, y que ya en nuestro país ya fallecieron 3 personas, que la gente salió a las calles
por $300 sin importar si se podía contaminar con esta enfermedad. Que en otros países hay miles de infectados, miles de muertos. Si ustedes saben las estadísticas, hay más de 1 millón de personas a nivel del mundo ya infectados con el coronavirus y más de 60,000 personas han fallecido hasta este día. Estados Unidos se está convirtiendo en la zona cero del coronavirus, que la bolsa de valores ha caído. Hermano, o sea, estamos haciendo tragedia tras tragedia y cada día se pone peor. Y nosotros los cristianos y el mundo solo subimos en las redes cosas trágicas. Y entonces estamos oyendo eso. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener? ¿Cómo vamos a confiar, hermanos, si nuestra mente, si nuestro corazón solo se está llenando de miedo constantemente? Y esas son las palabras que estamos escuchando constantemente. Nos estamos llenando de miedo. No digo que el miedo sea malo y es normal que tengamos miedo. Pero hermanos, pero si seguimos así en esta situación, donde vemos la situación cada día más difícil, la catástrofe más difícil y el miedo va aumentando, si seguimos así vamos a cambiar este versículo, vamos a decir, el día que temo, me voy al hospital. El día que temo yo salgo corriendo para el hospital. Porque están siendo afectados nuestros pensamientos, nuestras emociones. Estas palabras, hermanos, que estamos escuchando, lo que estamos haciendo es aumentando nuestro miedo. Y vemos las curvas de los países, cómo va en aumento las personas infectadas con el virus. Vemos cómo ya los hospitales no dan abastos, cómo los respiradores, esas máquinas que dan vida, ya no dan abasto. Hablan algunos expertos que van a ser millones los que se van a infectar a nivel mundial y que la mortalidad va a ser alta. Bien, hermanos, estadísticamente un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que en nuestro país hay 2 respiradores por cada 100,000 habitantes? Yo hice la cuenta, estamos viendo las estadísticas en el hospital. Si tenemos más o menos entre 100 y 120 respiradores en nuestro país, en todo el país, en los diferentes hospitales, con los diferentes hospitales. Entonces, hermanos, cuando vemos todas esas cosas, nos da más miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? Decimos. Hermanos, la gente está buscando respuestas y la iglesia puede dar una respuesta. La iglesia puede empezar a confiar en Dios por medio de su palabra. ¿Sabe qué está pasando? La gente está viviendo demasiada ansiedad. Los ataques de pánico han aumentado. Son muchos los ataques de pánico en este tiempo. ¿Saben que los suicidios han aumentado en todo el mundo? ¿Por qué? Porque la gente no ve esperanza, no ve consuelo, no hay confianza, no sabe a dónde ir. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios. Y como decíamos, es bueno oír noticias y oír buenas noticias de fuentes correctas, seguir las directrices de nuestro gobierno, o sea, seguir lo que nos están explicando, lo que nos están aconsejando, de no salir a las calles, de guardar la distancia, que tengamos cuidado, eso es bueno. Pero necesitamos ser limpiados por su palabra, necesitamos ser limpiados de nuestros pensamientos. Y al escuchar la palabra de Dios, como David en este momento, él sabía que en el único que podía confiar era en su Dios. En ese momento, David tenía otra cosa más, que solo podía confiar en su Señor. Él le fue enseñado desde pequeño la palabra, los mandamientos de Dios de muy pequeño. Y cuando estaba siendo instruido en la palabra, en ese momento, hermanos, y cuando llegó este momento, él sabía de dónde podía agarrarse. Ya era una realidad en su vida la palabra. Él había aprendido que Jehová prueba al justo. Y cuando la situación mala llega, cuando nos ha llegado este mal, esta situación difícil, hermanos, lo único que nos puede dar aliento es su palabra. Cuando el día malo, usted puede llegar a confiar en Dios. Y eso es lo primordial, oír la palabra de Dios. David conocía la palabra de Dios y él podía tomar de la palabra de Dios. Mire, entonces es lo primero. Lo primero es oír la palabra de Dios, llenarnos cada día. Qué tiempo más lindo tenemos ¿no? De tener tiempo para escudriñar la palabra, para estudiarla, no solo leerla. Hermanos, yo creo que yo soy uno de ellos. Nunca había leído tanto la palabra como este tiempo que hemos estado en casa. Oye, estamos leyendo, estudiando, poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Entonces lo primero es oír la palabra. Lo segundo es buscarlo. Si vemos el contexto, hermanos, en los versículos 1, veamos el contexto de este versículo. Este salmo fue escrito cuando David, hermanos, había sido apresado por los filisteos. Él estaba pasando por una situación difícil. David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar. Él estaba huyendo.
Y entonces él no hallaba qué hacer y primero pasa donde el sumo sacerdote le pide comida, hasta le da los panes del templo. Y le pide una espada y la única espada que encuentra es la espada de Goliat. Y dicen que esa espada me llevo, pero yo voy a ir para defenderme. Y sale huyendo hacia la tierra de los filisteos. Y ahí los soldados de los filisteos lo atraparon, lo agarraron. Y rápido reconocen que ese es el que mató a su héroe, a Goliat. Y no solo eso, están tan seguros porque lleva la espada que era de Goliat. Imagínense. Entonces allí está David. Y se da cuenta que está en manos de los filisteos, que su vida prácticamente casi está perdida. Su vida estaba en peligro, estaba en una situación grave. Su vida estaba en manos de los filisteos. Pero él dice en el versículo 3, el día que temo, yo en ti confío. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo yo puedo confiar en él? Mire, veamos el versículos 1. Lea los primeros versículos, amados hermanos, del 1 al 3. Mire cómo comienza David ese salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero él dice, pero en el día que temo, yo en ti confío. En otras palabras, David dice, Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito tu ayuda. Señor, ayúdame. Necesito de ti. Ayúdame, Señor. David se vuelve al Señor y le pide, Señor, dame tu gracia para esta situación. Le dice, Señor, me están persiguiendo. Me están buscando día con día. Y hermanos, al hacer esto, cuando alguien hace esto, en el día del peligro, en el día malo, él está confiando en su Dios. Porque David cuando está confiando en el Señor en ese día, hermanos, que él teme, él está diciendo, Señor, no tengo a dónde ir. Allá Saúl quiere matarme, Señor. Los filisteos me quieren matar. No tengo dónde ir, Señor. Pero tú sí puedes ayudarme. Tú eres el único que puede darme la gracia en este momento. Tú eres el único que puede librar mi vida de esta situación difícil que estoy pasando. Él está yendo al lugar correcto, buscando al Señor. Yo no sé si vamos a enfermar de esta enfermedad, hermano. Pero ahí está. Y cada día nos exponemos a esa enfermedad. Pero en ese momento que podamos buscar, y la única respuesta la vamos a encontrar en nuestro Dios. Y David ahí está confiando en su Dios, porque le fue enseñado desde antes, porque le crió a la palabra de Dios, aquella palabra que él había oído, y comenzó a buscarlo. Miren, hermanos, a veces estamos viendo las situaciones difíciles que estamos pasando, y ¿sabe qué pasa? No buscamos al Señor. Ya va a pasar, decimos. O como dice algún creyente, bueno, yo sé en quién confiado. Yo tengo fe y salgo a la calle, ¿verdad? Eso no es confiar en Dios. Eso es exponerse a la enfermedad y no confiar en Dios. Dios nos ha dado gobernantes para que nos dirijan, para hacer mejor las cosas. Mire, ¿sabe? En los tiempos de Amós, Israel, hermanos, cuando reinaba Usías, en los tiempos de Usías y Jorobán II, Israel vivía un periodo de prosperidad. Había dinero, la gente enriquecía, grandes palacios. Yo nunca he visto tanto carro como hoy, como todo el mundo podemos tener un vehículo, tener muebles costosos, buenos teléfonos. El pueblo vivía así, con grandes festines, vivían en gran bonanza, lujos, en arrogancia, vivían en seguridad carnal, vivían en una decadencia moral como la que vimos en estos tiempos. ¿Y sabe qué? La gente iba a los cultos, fíjese. Iba a ofrecer sacrificios a Dios para que Dios les perdonara sus pecados. Y decían, no pasa nada. Y seguían en su arrogancia, seguían en su problema que ellos tenían, en su decadencia moral. No les importaba. Estaban viendo como Sodoma y Gomorra, hombres con hombres, mujeres con mujeres, abortos, etcétera, etcétera. Imaginen lo que estaba pasando. Eso es lo que está pasando en el mundo entero. Y a ellos todo les parecía bueno. Todavía el profeta, acompáñame a Amós, vamos a ir a Amós al capítulo 4, todavía el profeta Amós, amados hermanos, les dice, hagan lo necesario, vayan a Betel, vayan a Gilgal, donde ellos hacían sus sacrificios, para ofrecer sacrificios.
Pero Dios comienza a probar sus corazones al darse cuenta que ellos no buscan al Señor. Vamos a Amós, hermanos. Amós capítulo 4. Vamos a Amós capítulo 4. Imagínense cómo profetizó Amós en esos tiempos. Capítulo 4. Amós capítulo 4. Mire, si quiere, vamos desde el versículo 6. Dios comenzó a llamar la atención de ellos. Pero ¿sabe qué hacía el pueblo de Israel? No lo buscaban. No lo buscaban. Mire, versículo 6. Amós capítulo 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio, les decía el Señor, en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Pero qué pasó? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Y hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó, dice. Y venían 2 o 3 ciudades y iba el pueblo a una ciudad a tomar agua y buscaba agua en otra parte. Y si venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo eso, viendo todo lo que estaba pasando, con todo eso, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire versículo 10, dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Imagínense lo que estamos viendo ahorita. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Mire lo que dice el versículo 11. Os transformé cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y mire el versículo 12, qué interesante. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea, hermanos, imagínense lo que estaba pasando. Estaban viendo situaciones difíciles. Dios está llamando la atención de su pueblo, pero no se volvían a Él. Y si usted lee todo el libro de Amós, se va a dar cuenta que Dios termina destruyendo todo Israel. Hasta el último capítulo, Él dice que va a levantar un nuevo pueblo. Hermanos, estamos viendo lo que está pasando. Estamos viendo lo que está viviendo y vivió ese tiempo Israel. Gran bonanza. Todos estaban bien. No pasa nada. Disfrutando. Imagínense ahora los que tienen dinero. Lo tienen en su casa, no pueden ir a disfrutar sus yates, sus hoteles, etcétera, etcétera, porque tienen que estar en casa, si es que quieren seguir viviendo. O sea, sin embargo, el problema es que el pueblo de Israel no lo buscaba. El pueblo de él no volvía. No volviste a mí, decía Jehová. Eso declaraba Jehová. No volviste a mí. Hermano, cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a encontrar la respuesta a esta situación. Dice aquí en este versículo, yo en ti confío. Y eso es lo que hizo David. David no se quedó como el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver qué comemos. En ti confío. Esa palabra confiar quiere decir apresurarse para refugiarme en Él. Para confiar de verdad en Él. Es decir, que yo cuento con Él. Es decir, que yo dependo de Él. Que me estoy ateniendo a Él. Me estoy apoyando en Él. Estoy confiando. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Que en el día malo, en ti, yo confío. En el día, hermanos, mire, usted no sé si se ha dado cuenta, hermanos, pero cuando pasamos situaciones difíciles y tenemos tribulaciones, y se nos olvida, ¿sabe? No buscamos a Dios primeramente. ¿Sabe qué hacemos primero? Pensamos en el banco, pensamos en un amigo, pensamos en el doctor, pensamos en tantas cosas, dependiendo de lo que está sucediendo. Y entonces, después de que ya dimos tantas vueltas, entonces buscamos a Dios. En medio de las tribulaciones buscamos otras cosas menos a Dios. Y por eso es que Dios lleva a este momento a David y le permite traer esa situación que David estaba pasando. Situación en la cual no podía salir por sí solo. No había quien le ayudara en ese momento. No hay quien podía. No hay quien le quitara algo. No había quien le ayudara, pues estaba en una situación extrema. Imagínense, en manos de los filisteos. Hermanos, pero es ahí, cuando ya no encontramos más ayuda,
externa. Quizás, hermanos, no van a alcanzar los respiradores en nuestro país porque la situación va a ir de peor en peor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero hermanos, en ese momento en que estemos en esa situación, vamos a empezar a decir, en el único que puedo confiar en este momento es en ti, Señor. Me estoy dando cuenta, Señor, que en el único apoyo que yo tengo eres tú, Señor. Que cuando de mi casa me lleven al hospital y del hospital me meten en una unidad de cuidados intensivos y que allí yo solito, en medio de la situación, en medio del valle de sombra y de muerte, ahí no temeré, porque Jehová está conmigo, decía David. Que en esta situación difícil que yo estoy pasando, decía David, yo en ti confío, yo en ti estoy confiando, decía él. Hermanos, cuando estemos en esa situación, yo no sé, no solo esto de la pandemia, o el coronavirus, hay tantas tribulaciones que estamos pasando, situaciones difíciles en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros matrimonios, pero hermanos, que de verdad podamos decir, yo en ti confío, yo en ti estoy confiando. Hermanos, puedes decir, Señor, te pido auxilio a ti, ten misericordia, Señor. Hermanos, por eso este salmo es bien lindo. Si ustedes ven los primeros versículos, David comienza con un corazón afligido, me quieren matar, me vienen persiguiendo, Señor. David, él comienza, hermano, en esa aflicción, en su temor, expresa una confianza. Él viene de esa situación difícil, viene diciendo, me están persiguiendo, me vienen siguiendo, me quieren matar. Pero mire, versículo 4. Él decía, en Dios alabaré su palabra, en Dios no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire versículo 8. Decía David, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas. O sea, sabía que iba a llorar, que iba a haber lágrimas en tu redoma. Dice, pon tus lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Le pregunta el Señor, David. Pero mire, versículo 9 dice, mira el 9 dice, será luego vuelto atrás mis enemigos el día que yo, ¿qué? Clamare, el día que yo le buscare. Esto sé, decía David, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, ¿por qué David está diciendo esas cosas? Él no había salido todavía de la situación, él estaba ahí atrapado, estaba capturado por los filisteos. Pero él tenía tanta seguridad en su corazón. Aunque él no había salido del problema todavía, aunque no lo había sido libertado, él seguía confiando en su Dios. Él sabía que lo iban a llevar donde el rey Aquís y ahí quizás lo iban a mandar a matar. Pero algo pasó. Él tuvo confianza en su Dios. Él tuvo confianza en su corazón y sentir que recibir de Dios, decir, Señor, el Señor diciéndole, yo estoy contigo, David. Yo voy contigo, David. Yo voy a guardarte. Y en la presencia de Dios, él cayó, hermanos, y dijo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque él estaba seguro en las manos de su Dios. Quizás a veces pasamos dificultades difíciles, hermano, y no vemos la solución. Pero ahí está Dios tratando con nuestras vidas. Muchas veces el problema es que no buscamos al Señor. Él espera que lo busquemos. Que no busquemos otras cosas, que no busquemos otras alternativas. Vengamos con seguridad, con certeza, con seguridad a nuestros días. En ti confío. Y cuando nosotros hacemos eso, Él va a visitar nuestras vidas. Y Él va a quitar el miedo. Yo sé que el miedo de morirnos lo tenemos. Tenemos miedo. Todo lo que oímos de esa enfermedad, del coronavirus, hermanos, da miedo realmente. Pero que usted pueda sentir libertad en el Señor. Ver que su presencia está en cada momento en su vida. Y esto, hermano, que en medio de la enfermedad, como decíamos, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuánto podemos decir esta mañana? El Señor está conmigo. Que en medio de mi tribulación, que en medio de las situaciones, hermanos, que nuestro corazón esté siendo animado esta mañana. Y que aprendamos a confiar, a conocer más a nuestro Dios. En el versículo 9 decía David, será vuelto atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Qué seguridad, hermanos, es saber que Dios está por mí. Qué seguridad es saber, hermanos,
aprender a confiar en un Dios de verdad, un Dios que está con nosotros. Hermanos, si usted lee la historia de David, eso está en Segunda de Crónicas, cuando David fue atrapado, pero luego lo soltaron y Dios lo fue preparando para llegar a ser rey de Israel. Él no era rey todavía, iba a llegar a ser rey y Dios lo salvó. Pero primero lo transformó, lo visitó, le enseñó a confiar en Él y a conocerlo Él. ¿Cómo estamos esta mañana, hermanos? ¿Estamos con temor? ¿Estamos hoy en una necesidad? ¿Estamos en una situación difícil? ¿Sabe qué? Hoy puede experimentar ese día que dijo David, que cuando temo, yo en ti confío. Hermanos, ¿que hay peligro de muerte? Sí hay peligro de muerte. Pero eso es así, ya sea por el coronavirus, sea por una pandemia, sea por un derrame cerebral, por un accidente de tránsito, por un resbalón que nos peguemos y nos desnuquemos. Puede llegarnos la muerte por el cáncer, no sé por qué, cualquier cosa, pero nos puede llegar la muerte. Pero en medio de esta situación, en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, es un tiempo para reflexionar, hermanos, acerca de la vida. No podemos ir iguales después de esto. Hermanos, con una pandemia o sin una pandemia, un día vamos a dejar de existir aquí en la tierra. Puede ser que en este tiempo, puede ser que en un hospital, por la edad que algunos tenemos ya, estamos destinados a todo esto. Tuvo que venir esta enfermedad, tuvo que venir el coronavirus y ver lo frágil que somos, lo atemorizados que estamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que cuando todo esto pase, las iglesias se van a llenar. Esa es mi esperanza en el Señor. Que la gente va a comenzar de verdad a buscar a Dios. Mire, yo recuerdo en los tiempos de la guerra que vivió El Salvador en los años 80, 90, donde solo había guerra y guerra. ¿Sabe cómo estaban los templos? Estaban llenos. Hubo un gran avivamiento, un tiempo, amados hermanos, una visitación de nuestro Dios, que en medio de las balas estábamos yendo a los templos a buscar de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que en este tiempo hemos predicado mal el Evangelio, diciéndole a la gente que todo va a estar bien, diciéndole a la gente que no tendría aflicciones, diciéndole a la gente que no iba a enfermar. Vengan a la iglesia, traigan sus ofrendas, el Señor los va a bendecir. Y no es así. Dios nos habló en su palabra que estos días iban a venir, hermanos. Esta pandemia, esta enfermedad nos está haciendo reflexionar para que salgamos a predicar la verdad de Dios, la vida eterna. Se nos cierran las puertas de los templos y no podemos congregarnos, pero podemos hablar su palabra. ¿Qué pasó en los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos? Cuando los 120 se reunieron del Pentecostés, se reunieron en el templo, no querían salir. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Mandar persecución para que ellos salieran y predicaran el Evangelio y llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos reaccionar en este tiempo. Dios está hablando a su iglesia, a su pueblo. Quiere que su iglesia reaccionemos. Hermanos, tenemos nuestras bocas aún libres para hablar. Ahora es cuando la iglesia tiene que salir con mayor apogeo. Ahora es cuando la iglesia tiene que predicar si Dios está detrás de esto. Sí, Dios está detrás de todo esto. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está pasando. ¿Es Dios malo? No, en ningún momento. Dios sigue estando en su trono, se salve o muera alguien. Dios es real. Dios es real. Lo que quiere Él está esperando es que lo busquemos de verdad. Como decíamos al principio, este caos comenzó en el huerto del Edén. Hermanos, solo estamos viviendo las consecuencias de la tragedia por la caída del hombre. ¿Y sabe qué, hermanos? Las cosas se van a poner peores. Siempre escucharemos, como dice Mateo, de rumores de guerras, de terremotos, de tsunamis, de pestes. Y la Biblia nos dice, hermanos, que cuando estas cosas sucedan, que los creyentes, que sus hijos levantemos nuestros ojos al cielo, sabiendo que esto iba a suceder, que iba a pasar, y que estemos seguros que Cristo está a las puertas. No podemos estar ya más callados. Prediquemos a Cristo. El día que temo, yo en ti confío. Hermanos, yo no estaré siempre aquí. Hoy estoy en mi casa por la voluntad del Señor. No sé dónde voy a estar más adelante. Ojalá el Señor nos conceda volvernos a congregar. Pero si regresamos al Salmo 56, si algo estaba seguro David es que cuando el día malo llega, él sabía en quién podía confiar. Tenía dos cosas como base él: su palabra, que era viva y eficaz en su corazón, una palabra que estaba ahí sembrada en su corazón. Usted hemos recibido palabra.
Y esa palabra nos va a sostener. Y en vez de estarnos viendo tanta tragedia, veamos al Señor y veamos la mano misericordiosa de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, este día usted desayunó, siéntase privilegiado porque tuvo comida en su mesa. Muchos no tuvieron comida esta mañana. Hermanos, si usted está aquí sentado viendo este video, esta prédica, siéntase privilegiado de Dios porque aún puede hacerlo. Si usted esta mañana se levantó, usted se durmió anoche y no sabe ni cómo sus pulmones siguieron respirando y su corazón siguió funcionando, es porque Dios así quiso. Siéntase privilegiado, que en el día malo, en el día que temo, yo confío en ti. Hermanos, el mundo está en caos. Los grandes presidentes de todo el mundo, de las grandes naciones, están titubeando, no hayan qué hacer. Los grandes médicos no saben qué hacer. Hermanos, cuando esos pacientes, esas personas enfermas llegan, no se haya qué hacer, se trata de salvarles la vida. Y por misericordia algunos han salido adelante. Pero hermanos, el día que temo, yo en ti confío. Padre, aquí estamos esta mañana, Señor. Señor, estamos aquí como David, oh Dios, en medio de esta tribulación, oh Dios. Señor, estamos guardados sí en casa, Señor, porque ha sido tu misericordia el que dio inteligencia a estas personas para que estuviéramos en nuestras casas. Pero Señor, tenemos que salir un día y vamos a enfrentarnos, Señor, a esta situación. Padre, pero que en medio de esa situación, como decía David, Señor, como David lo dijo, Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Que mi alma pueda confiar en ti, Señor. Señor, que tenga la certeza, la seguridad de que tu palabra ha dicho, Señor, que tú estás conmigo, que tú estás preparando morada mejor para mí. Señor, que lo que me espera adelante no se compara a lo que se vive en esta tierra, porque lo que tú estás haciendo es preparándonos, oh Dios, para la eternidad. Pero que en medio de esta enfermedad o de cualquier otra enfermedad, de cualquier situación difícil que pasemos, y nos toca partir contigo, Señor, que nuestro boleto esté seguro, que vamos contigo, Señor. Señor, que en este tiempo difícil no dejemos de buscarte. No solo hoy, sino siempre, Señor, que te busquemos de todo corazón. Que te busquemos, Señor, con un corazón ferviente, con un corazón necesitado, como le decía el salmista, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Que así, Señor, clame por ti, oh Dios, mi alma mía. Que mi corazón, que mi alma tenga sed de ti, de ese Dios vivo. Señor, que cuando la situación se pone difícil, el único que puede encontrar ayuda es en ti, Señor. Que pueda ver eso, abre mis ojos. Que pueda volver mi mirada a ti, oh Dios. Y que en medio de esta gran situación que estamos viviendo, oh Padre, imagínate, Señor, tú conoces todo lo que está pasando a las familias, Señor. Cuántos no han podido ver a sus hijos, cuántos no han podido ver a sus padres, Señor. Cuántos quizás no han recibido un sueldo este día, Señor. Padre, ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Que vivamos así buscándote de día y de noche, Señor. Por favor, Señor, pon ese deseo en nuestros corazones. Pon ese deseo, Dios. Mi expectación y mi esperanza Solo están en ti, Señor. están en ti, Señor. No sabemos qué va a pasar, Dios. Para ver tu mano obrar No sabemos qué va a suceder con nuestras vidas. y tu poder actuar. Pero mi expectación está en ti, Señor. Mira mi necesidad de tu amor y de tu bondad. Aleluya, sí, Señor. Dame la fe para creer en tu poder, así caminar. Oh, sí, Padre.
Padre. Porque sé que solo en ti puedo encontrar Todas las fuerzas para continuar. mi expectación y mi esperanza. Estar en ti, Señor. Sí, Señor. Para ver tu mano obrar y tu poder actuar en mi vida. Mira mi necesidad Oh, sí, Padre. de tu amor y de tu bondad. Dame la fe, Señor. Dame la fe para creer en tu poder y así caminar. Porque yo sé que solo en ti puedo encontrar todas las fuerzas para continuar. Padre precioso. Señor, nosotros no tenemos las fuerzas para actuar contra esta enfermedad, Señor. Es más, no sabemos qué hacer, oh Dios. Pero vamos a confiar en ti, Señor. Que tú vas el que va adelante de cada uno de nosotros, Señor. Vamos a confiar, Señor, que tú vas a dar esas fuerzas de las cuales no tenemos. Tú vas a dar la solución a esta situación, Señor. Tú vas a dar la inteligencia a los científicos, a los doctores, Señor, para encontrar la cura de esta enfermedad. Pero mientras eso ocurre, oh Dios, que en este día malo yo pueda confiar en ti. Que mientras ese tiempo llegue, Señor, en el cual esa vacuna va a aparecer, Señor, que yo pueda estar confiando en ti. Que yo pueda estar en medio, Señor, si esa enfermedad llegara a mi vida, Señor. Pueda estar seguro que estoy en tus manos, Señor. Que pueda estar seguro que tú me tienes en el hueco de tu mano. Y que tú has de librar mi alma para que viva un día eternamente contigo, Señor. Pero también clamaré a ti, oh Dios, para que tú libres como libraste a David, Señor. Porque tú lo libraste de los filisteos. Aquellos hombres querían matarle, Señor. Pero él confió en ti. Él esperó en ti. Él clamó a ti, buscó a ti, Señor. Tú lo liberaste, lo preparaste para un día ser rey de Israel. Para que tu nombre sea conocido, Señor. Confía mi corazón Sí, Señor. en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Sí, Señor. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. Sí, Señor. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Sí, Señor. En ti confía nuestro corazón. En ti espera nuestra vida, Señor. Padre, que así estemos seguros en ti, Señor. Aunque no tengamos fuerzas, tú darás fuerzas al cansado, Señor. Aunque no sepamos qué hacer,
tú vas a dar la sabiduría, Señor, a aquellos que van a estar con nosotros, Padre. Gracias te damos esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Señor, les bendiga de verdad grandemente. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que ese versículo, el día que temo, yo en ti confío, sea una realidad en nuestras vidas. Que de ahí nos tomemos, de ahí haremos seguridad que Él está con nosotros. Nada más invitarles, hermanos, a continuar buscando del Señor como lo hemos estado haciendo. Vamos a invitarles a orar a las 9 de la noche todos los días, de 9 a 9 y cuarto, 15 minutos a buscar de nuestro Dios, a interceder por las naciones, a interceder por nuestro país, a suplicarle misericordia por cada una de nuestras vidas. Y decirles que el próximo jueves también, con la ayuda del Señor, vamos a estarnos conectando. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Seguimos esperando el tiempo que el Señor nos va a conceder estar juntos. Hermanos, esto no es por casualidad. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué está pasando. No sabemos hasta dónde el Señor nos va a llevar. Ni sabemos qué va a pasar. Pero que estemos seguros en el Señor. Sigamos seguros. Que estemos tomados de la mano del Señor, que no nos soltemos. Como decía Asaf, mis ojos se volvieron a ti, Señor. Que así estemos, hermanos, nuestros ojos puestos en nuestro Dios, esperando el día del Señor. Que el día del Señor nos va a llegar a cada uno y un día lo veremos cara a cara. Que el Señor les bendiga. No olviden seguir los consejos de nuestro Ministerio de Salud, de nuestro gobierno. No salga, solo que sea necesario. Cuídese, guárdese, hermano. Dios quiere seguir usando en esta tierra. Que el Señor nos bendiga grandemente a cada uno. Un gran abrazo en el nombre del Señor para todos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.